Hola, soy José Rodríguez y voy a presentar a través de este vídeo, en mi nombre y en nombre de mi compañera coautora, Carlota Merillescas, nuestra pequeña aportación a este Congreso Internacional de Conocimiento 2020. No me gustaría comenzar la presentación sin antes agradecer tanto a la dirección como a la dirección del Congreso la oportunidad que se nos brinda al haber aceptado nuestra participación y también agradecer el esfuerzo generado y también la adaptación llevada a cabo para poder favorecer la celebración de este tipo de citas, dadas las circunstancias y que limita mucho la movilidad para que este tipo de eventos puedan celebrarse de forma presencial. Entendemos que no es al 100% lo mismo, pero sí es de agradecer que en la mayor parte de los eventos que han tenido lugar durante este año, como este es un ejemplo de ellos, se hayan adaptado para que ofrezcan modalidades a los autores, a los pequeños docentes e investigadores de poder difundir nuestras pequeñas investigaciones y al mismo tiempo generar redes de trabajo, que evidentemente es lo que acaba enriqueciendo tanto el currículum como la academia en general, ¿no? Bien, nuestra aportación se centra, como se puede apreciar por el título, en la publicidad social, en el cambio que ha sufrido esa publicidad social hasta convertirse en lo que hemos denominado publicidad de concienciación. Es decir, centrándonos en los contenidos que en las campañas publicitarias están trasladando de lo que era habitualmente productos y servicios, o incluso marcas, rasgos de identidad, hacia, mejor dicho, las preocupaciones o los problemas o las inquietudes sociales. Hemos definido este objeto de estudio entendiendo que, como punto de partida, existiendo una responsabilidad social inherente a todo tipo de organización, cosa que es básicamente ya algo muy común y que puede traducirse en lo que denominamos habitualmente responsabilidad social corporativa y que incluso, siendo más específico, se puede concretar en una responsabilidad social comunicativa, atendiendo a una planificación muy concreta de las acciones comunicativas, entiéndase publicitarias, promocionales o simplemente comunicativas. Bueno, pues que hay una serie de contenidos que marcan esos objetivos sociales y que evidentemente influyen mucho a la hora de decidir, por un lado, cuáles son los temas centrales, es decir, cuáles son los papeles protagonistas que asumen, en un sentido general de relato publicitario se entiende, esas acciones comunicativas que finalmente se distribuirán, se difundirán hacia el público objetivo, hacia los públicos interesados, y luego también cómo se van a desarrollar, cómo se van a aplicar todos los elementos discursivos de expresión y contenido que habitualmente conforman, desde un punto de vista ya más concreto del lenguaje audiovisual, entiéndase publicitario, este tipo de acciones comunicativas, ¿no? Lo normal es que este tipo de acciones se caractericen por esa exención comercial habitual, es decir, porque tengan o porque estén dotados o caracterizados por una intención social principal que las aleja mucho de esa intencionalidad comercial habitual de la publicidad y la promoción más convencional, ¿no? Es decir, que se centran sobre todo en unas preocupaciones sociales a través de la construcción o matización de ciertos principios y valores que le son propios a esa organización, entiéndase organización en el sentido general que podemos atribuir después, siendo más reduccionistas hacia los productos, los servicios, marca, rasgos de identidad, cultura empresarial, etcétera, cultura organizacional, todo lo que se quiera y que evidentemente terminan por configurar un mensaje publicitario muy concreto que se aleja lo máximo posible del cariz comercial que suele tener habitualmente este tipo de publicidad o este tipo de comunicación. La evolución más natural ha sido pasar de esa preocupación social a lo que nosotros hemos querido denominar como una preocupación de concienciación. Es decir, los objetivos ya no son únicamente sociales, el mostrar ciertos principios o valores o ciertas preocupaciones por algunos problemas o por algunas inquietudes o por algunas situaciones muy determinantes en la sociedad en general y en algunos momentos o circunstancias muy concretos, sino que además de esa necesidad de mostrar y de ponerlas en relación con esos principios y valores que configuran esa parte social de la organización, volvemos a hablar en términos generales, pasamos a una intencionalidad de concienciación, es decir, esa preocupación social obliga, además de la asunción de la responsabilidad inherente al ejercicio en sí de la acción, en tanto que, siendo redundantes, agentes sociales, se entiende este tipo de organizaciones, obliga a que se transformen sus acciones comunicativas, en este sentido publicitarias, ¿no? De este modo tenemos no ya objetivos sociales, sino objetivos de concienciación, es decir, más allá de las intenciones puramente publicitarias, es decir, comunicativas que pueda tener esa acción en sí, esta viene preconfigurada por una serie de objetivos de concienciación, es decir, qué es lo que se quiere hacer, más allá de mostrar esa inquietud social y la preocupación que esta organización pueda mostrar por dicha inquietud. Esta publicidad, como digo, estas acciones comunicativas de tipo publicitario van mucho más allá de esa intencionalidad social y se transforman en publicidad de concienciación. Esta publicidad de concienciación, por lo tanto, va a trabajar con una serie de principios o valores que giran o que pivotan, que están vertebrados alrededor de esas preocupaciones o inquietudes sociales que puedan ser sumamente importantes o que puedan definirse por
por su carácter de urgencia, es decir, por el carácter necesario definido en un aquí y una ahora muy concreto, ¿no? Son ejemplos que se pueden ver muy claramente con todas aquellas acciones comunicativas surgidas durante esta pandemia en la que estamos todavía involucrados, ¿no? Lo que pretenden es, más allá de esa muestra, de esa relación de la preocupación social que siente la organización, el mostrar, el transmitir una serie de mensajes que puedan tratar, al menos, de injertar una serie de, no ya principios o valores, sino de pautas por seguir para poder hacerse, en el sentido de cumplimiento a través del consenso, garantes, en cierto modo, del bienestar social, es decir, de ser opción para poder generar el desarrollo y beneficio común. Dicho de otro modo, la publicidad de concienciación posibilita mostrar y lanzar mensajes muy concretos sobre una preocupación social para con esa organización, que además ofrece una serie de elementos que, en relación directa con los principios y valores que le son propios, permiten a sus públicos interesados o al espectador en sí de esas acciones comunicativas asumir una serie de elementos para pasar a la acción y poder revertir en algunos sentidos ese tipo de preocupación social. Hablamos de revertir si la situación es negativa, pero también podemos hablar de modificación leve o simplemente de consolidación, tanto da una cosa como la otra. En los casos que nosotros hemos analizado, suelen ser de este tipo, es decir, situaciones, problemas o inquietudes o preocupaciones sociales existentes, y lo que se pretende es no solamente mostrarlo, sino también el posibilitar a través de la concienciación una serie de pautas que permitan revertir esa situación, ¿no? Algunas de las campañas que hemos elegido lo muestran de una forma muy clara, por así decirlo, o sea, bastante clara, y hemos tenido la suerte, entre comillas, porque la circunstancia no es en absoluto fortuita, de poder hacer un análisis más evidente cuando las campañas comunicativas, las campañas publicitarias están de hecho todavía relacionadas con la pandemia provocada por la COVID-19. Es decir, hemos analizado alguna serie de campañas que, habiendo sido exitosas, que era uno de los elementos de partida inicial que sine qua non para el análisis, también se han puesto en relación con esas campañas que han surgido durante el confinamiento, ¿no? En ellas, tanto unas como en otras, hacen evidentes los elementos que nosotros queremos poner en juego durante esta presentación y que al menos hemos tratado de poner durante la presentación que se completará con la entrega definitiva, ¿no? Nuestro objetivo, por lo tanto, ha sido analizar una serie de campañas que ahora enumeraremos. En primer lugar, partiendo de nuestro postulado inicial, que es la existencia en sí de esa intención de concienciación, por supuesto, y una vez tomado ese punto de partida, lo que hemos procurado es, dado el plano, o los planos, mejor dicho, de la narración o del discurso audiovisual, entendidos por tal expresión y discurso, hemos tratado de analizar cómo se utilizan esos elementos, los elementos que configuran tanto una como la otra, la expresión como el contenido, para poder construir narraciones publicitarias y promocionales que giran en torno a una preocupación, una inquietud, un problema social, tratando de hacer del mensaje una herramienta de concienciación, utilizando todos los elementos a su alcance y al mismo tiempo haciendo que exista un proceso mayor, más fácil, ¿se entiende?, de reconocimiento, de identificación y reconocimiento con respecto al público objetivo, con los públicos en general al que se dirige esta acción comunicativa. Es decir, con la intención de que esa capacidad de influir y persuadir, de concienciar, sea todavía mayor si cabe. En este sentido, nuestra metodología va a fundamentarse sobre todo en una analítica textual discursiva, es decir, vamos a analizar esos planos de expresión y contenido a partir de los elementos que la configuran, y también hemos puesto en juego, hemos tratado de coordinar, de relacionar lo que hemos denominado variables de concienciación, es decir, una serie de elementos con un carácter, entre comillas, también bastante subjetivo, pero que hemos tratado de reducir al máximo atendiendo a datos cuantitativos lo más objetivos posibles, como puede ser sobre todo aquellos relacionados con la difusión de la campaña, es decir, aquellos conceptos que entendemos hoy en día como viralización. ¿Quiere esto decir que nuestro punto de partida ha sido, teniendo en cuenta una serie de elementos concretos del análisis discursivo que hemos analizado, los hemos querido poner en relación con algunos aspectos que puedan ser considerados como subjetivos, pero cuya subjetividad hemos tratado de reducir haciendo, durante la selección de esas campañas, un elemento indispensable, la capacidad que hayan tenido las campañas de ser virales, de difundirse en un número determinado o en un número mínimo a través de los canales más comunes que puedan ser, pues los canales propios a través de redes sociales o de repositorios o de diferentes páginas web,
y también al mismo tiempo pues a través de los propios canales que puedan tener estas organizaciones, ¿no? Para que puedan entenderse un poquito mejor, lo vamos a ver a través de la selección que hemos realizado. Bien, hemos realizado la selección de tres empresas diferentes, como son Rovieja, Nescafé y IKEA. En el primer momento, Rovieja, hemos elegido 4 campañas de ellas. La primera, Tenemos que vernos mal, generada en 2017 y que va a constituir el motivo principal de las campañas posteriores. Ese Tenemos que vernos mal va a ser ese leitmotiv que va a acompañar a todas las campañas, aunque el lema central sea diferente, pero que sí que es verdad que el éxito que tuvo permitió generar un motivo común, una especie de sello que Rovieja ha mantenido durante estos 3, casi 4 años desde que se elabora esa campaña, y que son apreciables también en la siguiente, de 2018, el tiempo que nos queda, así como en la de 2019, Escapa de tu cárcel, y que por supuesto también hemos vuelto a ver en la campaña que se creó durante la pandemia y también a nivel español durante el confinamiento, ¿no? Que es Volveremos a vernos. En el caso de Nescafé, únicamente hemos elegido una de las campañas que simboliza más o menos todo aquello que queríamos expresar o analizar, por lo menos, creada en el 2017 y que lleva por título Para los momentos que importan, y que evidentemente gira en torno también a esas preocupaciones que al mismo tiempo que tratan de concienciar, posibilitan también, como decimos, pues una difusión lo más amplia posible. Finalmente, en el caso de IKEA, hemos elegido 2 campañas, una creada en el 2018, Familiarizados, que guarda ciertas partes en común con las anteriores, y otra también creada durante el confinamiento, durante los meses más duros de la pandemia que estamos sufriendo, que lleva por título Tu casa tiene algo que decirte. Como decía antes, en relación a la metodología, ese punto de partida inicial ha sido muy, muy claro, y es el hecho de que todas las campañas elegidas, de ahí que alguna de ellas cuente con más y otra con menos, tengan un punto de partida común que sea la, entre comillas, viralización. Es decir, hemos establecido una serie de visionados mínimos, especialmente a través de YouTube, de ese cajón desastre en el que podemos encontrar prácticamente de todo, y que posibilitarían un marco común de comparación a la hora de entender esa intención de concienciación, en tanto que ese objetivo inicial es ni más ni menos que el de la difusión máxima posible de las campañas, más allá incluso, si se quiere, de aquellos elementos que traten de hacer llegar esa concienciación a través del mensaje implícito o explícito de las campañas en sí. Pues bien, en cuanto a los análisis y resultados, tratando de ser también lo más breve posible y yendo a los elementos más esenciales, en un primer lugar distinguimos que en el desarrollo de la trama prácticamente casi todas las campañas siguen el mismo tipo de esquema piramidal a través de la pirámide de Fleckta, que construyen sus mensajes o sus comunicaciones del siguiente modo. Se expone la preocupación o la inquietud por el problema social, y luego existe una acción ascendente que está relacionado, como lo veremos, con la carga emotiva negativa, es decir, el máximo daño o perjuicio que puede provocar esa situación inicial, esa preocupación, esa inquietud, ese problema social, hasta llegar al clímax, momento en el cual la acción comienza a descender, cambia por completo la carga emocional, es decir, pasa de ser negativa a ser positiva, hasta alcanzar un desenlace. Es decir, el esquema es prácticamente el mismo, una exposición y una acción ascendente en cuanto a lo que es la carga emocional, y en este sentido, en los ejemplos que hemos analizado, es siempre negativa, es decir, cuáles son los peores escenarios que puede posibilitar esa inquietud o esa preocupación social. Se llega a un punto de inflexión, el clima es un giro en sí, y entonces la acción comienza a descender, revertiendo esa carga emocional, volviendo a ser, en este caso, positiva, porque esa preocupación, esa inquietud o ese problema social se revierte de cierto modo a través de la acción que el mensaje nos está mostrando. En cuanto a los personajes, prácticamente en casi todas las campañas, y es algo también que viene siendo bastante común últimamente a nivel general en la publicidad, pero sobre todo en este tipo de publicidad social y en la publicidad de concienciación, como decimos, los personajes suelen ser, o los protagonistas, mejor dicho, suelen ser anónimos, suelen ser personas reales, o suelen ser también actores no muy reconocidos, es decir, se trata de actores que evidentemente son profesionales, pero que no tienen una popularidad que pudiera hacer desviar la atención de la acción o del mensaje en sí, pero que reúnen todos ellos unas características muy comunes, y que son la fácil identificación o el reconocimiento que podría tener el público interesado o los públicos en general con ellos. Al mismo tiempo, se eligen, en función también de la campaña, diferentes perfiles para agrupar todos los segmentos de población. Es decir,
Si tomamos como ejemplo el caso de los anuncios de IKEA, que trata de abarcar en sus comunicaciones todos los segmentos a los que puede aludir, incluso aquellos que puedan ser considerados como más infantiles y con menos opciones de poder responder a este tipo de campañas, pero aún así también están incluidos por todos los motivos, porque puedan acompañar a los padres y adultos cuando están viendo la campaña y que después evidentemente ejercerá cierta influencia a la hora de las decisiones que puedan tomar con respecto a la elección o no de sus productos o de sus establecimientos, pero están presentes y al mismo tiempo trata de englobar, de cierto modo, pues esa capacidad de influencia, de concienciación, no tanto en ese público objetivo al que puede dirigirse, que no tiene por qué ser necesariamente, insisto en el ejemplo, infantil, pero que sí trata de hacer llegar esa necesidad de concienciación para con todos esos perfiles a los que reconoce, incluyéndolos en las campañas publicitarias o en las campañas de comunicación. Lo que posibilita en este tipo de elección de protagonistas es, insistimos, el fácil reconocimiento, la fácil identificación o proyección que pueda tener el espectador con ellos, y de este modo se posibilita la efectividad y la aceptación del mensaje. Es decir, la capacidad de influencia, la capacidad de concienciar finalmente va a ser mayor cuanto más fácil va a ser ese reconocimiento que pueda existir entre el espectador y los protagonistas de ese anuncio. Todavía más cuando los protagonistas del anuncio son personas reales que se han ofrecido voluntarias o que, en cierto modo, han participado en la campaña a través de esa experiencia personal y que, evidentemente, puede compartirse con prácticamente todo el mundo que pueda estar asistiendo a la campaña como tal. Bien, dos elementos fundamentales de todo anuncio, toda campaña publicitaria, sobre todo audiovisual, son la iluminación y la música. Están fuertemente relacionadas porque el uso durante las campañas viene a ser muy similar, cuando no el mismo en todas ellas. Sirven y se utilizan para concretar emocionalmente cada una de las partes perfectamente divisibles dentro de la estructura de la campaña, y que suelen ser básicamente dos, o podríamos decir incluso tres. La inicial, que es la que expone esa carga negativa emocional del problema social. La climática, es decir, aquella que no permite notar desde un punto de vista del lenguaje audiovisual el cambio, es decir, ese punto de inflexión, y luego la que es propia de la carga emocional positiva, la reversión de esa situación, ese problema social, al menos de forma breve, para lo que es el anuncio, la campaña como tal, ¿no? Bien, la música y la iluminación. La música, en un primer lugar, en esa parte inicial de las campañas, que, como hemos dicho, está centrada en la carga negativa que tiene esa preocupación social, suele ser melancólica y bastante triste, y está acompañada de una luz que suele ser, las más de las veces, muy fría. Cuando no, en algunos casos, también se acompaña de una fotografía en blanco y negro. En este sentido, van a guardar también relación, como luego veremos, con la tipología de los planos utilizados, con la principal tipología de planos utilizados, pero lo que domina esa situación donde la carga negativa de la preocupación o del problema social es mayor es una luz apagada, una luz fría, tenue, tendente al blanco y negro, tendente a poder mostrar, más que mostrar, a subrayar la carga emocional que pueda tener para el protagonista del anuncio y al mismo tiempo para el espectador en sí, y que está acompañada de una música que suele ser de una tonalidad melancólica y bastante triste. Por el contrario, cuando se llega al punto de inflexión, a ese clímax, esa música ya anticipa cierto cambio, cierta reversión, y está acompañada también de un cambio en la luz, un cambio en la fotografía, en la iluminación. Pasamos ya de una luz fría y oscura a una luz bastante cálida e intensa que suele estar dominada por tonos sobre todo blancos y amarillos. De este modo también la música cambia, suele ser muchísimo más alegre y permite no solamente revertir esa carga emocional, sino hacer de forma más manifiesta el cambio. Es decir, la carga emocional pudiera entenderse como pasajera en el sentido de acción en sí, es decir, lo que hace un personaje de una situación muy concreta a otra completamente nueva, como algo temporal, porque evidentemente se circunscribe a un discurso narrativo muy concreto que es la campaña, pero esa carga emocional que denota y que connota la música permite que se mantenga, que persista en el recuerdo del espectador. Es decir, la música posibilita en esa tonalidad más alegre, más viva, que ese cambio sea un poquito más perpetuo, si se quiere, una vez pasado, evidentemente, el tiempo del anuncio. Sea como fuere, lo que queremos decir es que la música y la iluminación sigue más o menos el esquema de estructura que ya vimos al principio en cuanto a la trama, es decir, sube en la pirámide y baja en tanto que se revierte la situación negativa hacia la positiva provocada por esa preocupación o por ese problema social. En cuanto a la tipología de planos, como es evidente, los planos que más van a dominar las campañas son los primeros planos, y también en algunos casos los planos de detalle.
existen planos generales y planos un poquito más abiertos, no tanto, no bastante, sino un poco más abiertos, que se utilizan sobre todo para contextualizar y que tienen dos utilidades. La primera es para poder hacer patente el aislamiento que pueda tener el individuo, es decir, reforzar un poco esa carga negativa emocional del protagonista del anuncio en la primera parte, es decir, de lo que supone dentro de esa preocupación social, ese aislamiento, y para ello se recurre al plano general, es decir, bien sea porque se hable de personas que están desconectadas por el uso excesivo de nuevas tecnologías o personas que se dedican muchas horas al trabajo y que por eso aparecen aisladas en entornos de oficina bastante fríos. O bien se recurren a ellos para contextualizar de otro modo los aspectos generales que después de ese pequeño cambio posibilitan pues, un acercamiento entre las personas que tratan de conectar o al menos entrar en dimensión de concienciación que permite o que posibilitaría las acciones que se llevan a cabo durante el anuncio, mejor dicho. Pero el punto central, es decir, la parte principal recae sobre los primeros planos y sobre los planos de detalle. Se utilizan, como es evidente, para poder resaltar las emociones de los protagonistas, para poder resaltarlas al máximo posible. Se trata de emociones negativas, de pena, de tristeza, de llanto, hasta emociones alegres, risa, el llanto de alegría, o incluso también ciertos elementos emocionales que evidentemente no se manifiestan de una forma muy explícita, pero que están presentes en pequeños microgestos que son visibles cuando se recurre al plano de detalle, ¿no? Como se puede ver en algunos ejemplos que están viéndose en la presentación, ¿no? De este modo, el esquema viene a ser más o menos el mismo que hasta ahora hemos visto. Se recurre a una serie de planos generales para poder concretar ese aislamiento, esa situación y circunstancia negativa provocada por esa inquietud social. Se recurre a planos de detalles para mostrar emocionalmente cuál es la situación del protagonista y luego todo lo contrario. Se puede recurrir a planos de detalle para mostrar ese cambio que se ha revertido emocionalmente a través de esas acciones que se han llevado a cabo y que son lo que se pretende concienciar, y luego también planos un poquito más generales para poder concretar ya que esa sensación de aislamiento, esa sensación de desubicación que tiene el protagonista, pues se ha revertido también por completo y que evidentemente ahora se comparte, en cierto modo, con algunos de sus seres queridos, ¿no? Principalmente en cuanto a las temas centrales, como lo veremos luego antes de acabar, básicamente se concretan en esos puntos fuertes de la actualidad, ¿no? La desconexión en sí, la necesidad de desconexión y luego también la dedicación de tiempo a las personas que más queremos o que más cerca debemos de tener. En cuanto a la variable de concienciación, o lo que nosotros hemos denominado como variable de concienciación, hace referencia, como ya hemos dicho, a ese tipo de acciones planificadas para poder lograr el mayor éxito posible de difusión, ¿no? En este sentido, las fechas de selección, de emisión de la campaña, pues no son aleatorias, sino que suelen hacerse en fechas que están relacionadas en ese imaginario colectivo con fuertes cargas emotivas, como podrían ser, sobre todo, las fechas navideñas, ¿no? Que es cuando principalmente han salido estas campañas, a excepción de las que están relacionadas directamente con la pandemia provocada por la COVID-19. Esas fechas lo que hacen es poner en relación directa el mensaje de concienciación que están mostrando con las circunstancias que rodea al individuo y también al conjunto de la sociedad en general, en relación directa con las fechas en las que de forma habitual se tiende a ser, o al menos esa es la idea que se tiene en ese imagen objetivo, un poquito mejores, ¿no? Y en este modo, pues, no solamente el hecho de que se acerquen las fechas navideñas para poder reencontrarnos o poder formularnos expresos deseos, mejor dicho, de ser un poquito mejores y también de lograr propósitos que nos hagan a nosotros mejores y a la comunidad y a la sociedad en general un poquito mejores también, ¿no? La pretensión de viralización, ese éxito pretendido, evidentemente es un factor que determina el cuándo se va a mostrar, a difundir estas campañas y que evidentemente marca un poco el calendario a la hora de seguirlos, ¿no? Y de hecho se exigen también ciertas pautas, como son la presentación en diferentes formatos, ya se trata de la televisión tradicional, de redes sociales o incluso de la página web, ¿no? Para poder marcar un hilo conductor que extienda un poco más durante todas esas fechas y también posteriormente, pues, la vida y difusión de estas campañas comunicativas, ¿no? Bien, en cuanto a conclusiones, podemos decir que todos los elementos discursivos que se analizan, todos aquellos que forman parte de la expresión del contenido, están centrados, están canalizados para poder potenciar al máximo posible esa carga emocional que tiene este tipo de campañas publicitarias. Esta carga emocional, por supuesto, va a condicionar
la difusión de la campaña, porque evidentemente la pretensión que se establece al inicio es lograr el mayor éxito de difusión posible, porque se pretende lograr el mayor impacto, la mayor influencia, la mayor capacidad de concienciación posible. De este modo, lo que tratamos de definir, lo que hemos tratado de definir con el análisis ha sido la definición de un nuevo tipo de publicidad que, siguiendo todas aquellas pautas que tiene la publicidad social que existente ya, sin dejar de ser también comercial, pero evidentemente poniendo el foco en los problemas, en las inquietudes o las circunstancias sociales que pudieran ser perjudiciales para el conjunto de la comunidad o de la sociedad en general, tratar de ir un paso más allá, es decir, tratar de utilizar las herramientas de las que son capaces de utilizar para poder lograr una puesta en acción, es decir, para poder lograr que, como agentes sociales que son, logren que su influencia vaya un poquito más allá de la simple presentación, de la simple muestra, y que puedan generar ciertas herramientas que permitan al público al que se dirigen utilizarlas para poder mejorar, y que de este modo, bueno, pues esa concienciación tenga éxito en el sentido que lo es, en tanto que tiene algún tipo de respuesta o resultado en la realidad social, ¿no? De este modo, esta publicidad lo que hace es, insisto, en relación muy directa con esa publicidad social de la que no se ha desligado por completo, es decir, que no existe al margen de ella, adecuarse más y mejor a las necesidades que tiene la sociedad hoy en día, al menos desde un punto de vista comunicativo, publicitario y promocional, ¿no? Es decir, se hacen más socialmente responsables si cabe, y ese compromiso real se traduce sobre todo en ese tipo de campañas que, especialmente en aquellas que se han desarrollado durante la pandemia, son mucho más evidentes la necesidad de proporcionar herramientas de concienciación, y que a su vez estas herramientas irán para poder pasar a la acción por parte de todos los agentes sociales, ¿no? Desde la organización que pone en marcha esa campaña hasta los públicos interesados a los que puede ir a dirigirse. Bien, antes de concluir, no me gustaría cerrar la presentación sin hacer referencia a esos contenidos a los que antes aludía y que evidentemente concretan o que al menos definen mucho las campañas que se han analizado y las que pudiéramos analizar en un futuro, ¿no? Los principales problemas a los que aluden suelen ser sobre todo el uso excesivo de nuevas tecnologías, la desconexión a los que tenemos que obligarnos para poder conectarlos unos con nosotros, en tanto que lo que se persigue es ese beneficio de desarrollo social, y también a esa sensación, bueno, más que sensación, a esas inquietudes o problemas que obliga a la falta de desconexión laboral, ¿no? Sobre todo para poder llegar a cabo una conciliación familiar y laboral en diferentes extractos de la sociedad, ¿no? Al mismo tiempo, esas campañas que venían haciéndose durante ciertas épocas muy concretas han terminado por derivar en acciones que han estado centradas en la necesidad que teníamos de concienciar sobre ciertas normas o ciertas recomendaciones que habría que seguir durante el confinamiento y posteriormente durante esa desescalada y esa nueva normalidad que hemos vivido durante estos últimos meses, ¿no? Y que hacían referencia, bueno, en un primer momento a la necesidad que teníamos de poder estar, de tener que estar en casa, y al mismo tiempo también a esa necesidad que tenemos de poder priorizar lo que realmente es importante, es decir, de poner en orden nuestras prioridades y de poder volver a conectarlos uno con nosotros, porque al fin de cuentas es la relación que tenemos como individuos sociales lo que posibilita un desarrollo y un beneficio común para todos, ¿no? Esos son los principales temas que hemos visto que han sido bastante comunes a lo largo de las campañas que hemos ido analizando, y que evidentemente podemos predecir que seguirán siéndolo en el futuro, sobre todo durante estas campañas que puedan surgir ahora en esta época navideña de finales de 2020 y también en las primeras del 2021, durante esa recuperación de la normalidad que viviremos seguramente cuando la pandemia vaya menos o finalice una vez por todas, ¿no? De cualquiera de los modos, lo que está claro es que esa publicidad social para algunas compañías, para algunas organizaciones, no es suficiente, es decir, es una herramienta poderosa para poder no solamente mostrar los principios y valores de responsabilidad social corporativa que estas organizaciones comparten, sino que también necesitan de una serie de campañas que den un paso más allá y de que puedan mostrar
o mostrarse como elementos y herramientas de concienciación para poder suponer una herramienta en sí y tratar de lanzar un mensaje de injertar ciertas ideas en el tejido social, y al mismo tiempo de que permitan a la sociedad, a los individuos que van a ser receptores de esos mensajes, de esas campañas, el poder hacerse con esas herramientas para poder no solamente hacer realidad esa necesidad de cambio que puedan mostrar esos mensajes, esas campañas, sino también hacer notar que los resultados son lo que se pretende, lo que se debería esperar en una sociedad configurada o compuesta por individuos que son, evidentemente, socialmente responsables. Bien, espero que haya sido de su agrado, que haya sido al menos ameno. Les damos las gracias por la atención y tanto mi compañera como yo estaremos encantados de poder responder preguntas, tal y como posibilita la página del Congreso, y de poder generar durante los días correspondientes por cita entre relación, evidentemente estar al tanto de los nuevos avances que podamos, de los que podamos percatarnos en investigaciones similares y que evidentemente van a suponer un punto a favor de enriquecimiento para nuestro trabajo, y que esperamos que tenga continuidad en futuras celebraciones y futuras citas de congresos como este. Sin más, me despido y les agradezco su atención. Muchísimas gracias.